Hoy es el 7 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Siguiendo en la historia de la reconstrucción del templo. Ayer terminamos Esdras capítulo 4, cuando los israelitas tuvieron que pausar la reconstrucción. Capítulo 5 y 6. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, hablaron a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, reiniciaron la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los ayudaban. Pero Tatenai, que era el gobernador del otro lado del río Éufrates, y Setar Boznai y sus compañeros fueron a verlos, y le preguntaron, ¿quién les ha dado permiso para reconstruir el templo y para reforzar las murallas? También les preguntaron, ¿quiénes son los que dirigen las obras? Pero el Señor protegía a los ancianos judíos, y no les pudieron impedir que siguieran con la reconstrucción, hasta que el asunto fue llevado ante el rey Darío, y hubo una respuesta por escrito. Entonces Tatenai, gobernador del otro lado del río Éufrates, y Setar Boznai y sus compañeros que también gobernaban en esa región, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía, a su majestad el rey Darío, paz. Debe saber su majestad que fuimos a la provincia de Judea y al templo del gran Dios, y vimos que el templo se está reconstruyendo con grandes bloques de piedra. Ya se han colocado las vigas del templo, y la obra avanza deprisa y con gran cuidado. Llamamos a los dirigentes y les preguntamos, ¿quién les dio permiso para reconstruir el templo y reforzar las murallas de la ciudad? También preguntamos por el nombre de las personas responsables de la obra para informar a su majestad. Y ellos respondieron, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó y concluyó el gran rey de Israel. Como nuestros padres desobedecieron al Dios del cielo y de la tierra, Él se enojó con su pueblo, y los puso en manos del caldeo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó este templo y a nuestro pueblo se lo llevó cautivo a Babilonia. Pero durante el primer año del reinado de Ciro en Babilonia, él mismo ordenó que este templo fuera reconstruido. También ordenó que todos los utensilios de oro y de plata que por orden de Nabucodonosor fueron sacados del templo de Dios en Jerusalén y que fueron llevados al templo de Babilonia, fueron entregados a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. El rey Ciro en persona le dijo, toma estos utensilios y llévalos al templo en Jerusalén, y que el templo de Dios sea reconstruido en el mismo lugar. En cumplimiento de las órdenes del rey Ciro, Sesbazar vino y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, y desde entonces hemos estado reconstruyendo, pero aún no terminamos. Si a su majestad le parece bien, ordene buscar en los archivos de Babilonia hasta dar con una carta que tiene la orden del rey Ciro para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Cuando ésta sea hallada, tenga a bien su majestad comunicarnos su voluntad al respecto. Capítulo 6. El rey Darío ordenó buscar en los archivos de Babilonia, en el palacio donde guardaban los tesoros, y en el palacio de Acmeta, que está en la provincia de Media, hallaron un libro con este escrito, memorándum.
fechado el primer año del rey Ciro. Su Majestad ordena la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y el restablecimiento de los sacrificios. Su Majestad ordena también que las murallas sean reafirmadas con una altura y una anchura de 60 codos, y con 3 hileras de grandes bloques de piedra y una hilera de madera nueva. El costo total de la obra será pagado por el tesoro real. En cuanto a los utensilios de oro y de plata del templo de Dios en Jerusalén, los cuales Nabucodonosor sacó de allí para traerlos a Babilonia, estos deberán ser devueltos y llevados al templo de Dios en Jerusalén. Por lo tanto, usted, Tatenai, gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setar-Bosnai y compañeros deberán alejarse de allí y dejar que el gobernador y los ancianos judíos lleven a cabo la reconstrucción del templo de Dios en su mismo lugar. Yo, Darío, ordeno que los gastos de la obra sean cubiertos puntualmente por la tesorería del rey, tomándolos de los tributos que se recogen al otro lado del río Éufrates, y entregándolos a los ancianos judíos para que la obra de reconstrucción no se detenga. Todo lo que sea necesario, como becerros, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite, para los holocaustos en honor del Dios del cielo, sea proporcionado diariamente a los sacerdotes en Jerusalén, según ellos lo pidan, y sin obstáculo alguno, a fin de que puedan ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y de sus hijos. Yo, Darío, ordeno que cualquiera que altere este decreto sea empalado con una viga arrancada de su propia casa, y que esa casa sea convertida en un muladar. Que el Dios que estableció ese lugar como residencia de su nombre destruya a cualquier rey o pueblo que interfiera o se oponga, o quiera destruir el templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, emito este decreto y ordeno que se cumpla con prontitud. Entonces Tatenai, que era gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setar-Bosnai y sus compañeros se apresuraron a cumplir lo que el rey Darío había ordenado. Así los ancianos judíos avanzaron en la obra de reconstrucción, tal como lo habían anunciado los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. La obra se terminó porque el Dios de Israel así lo ordenó, y por los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo se concluyó el 3er día del mes de Adar del 6º año del reinado de Darío. Ese día los israelitas, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían vuelto del cautiverio celebraron con gran alegría la dedicación del templo de Dios. Como expiación por los pecados de todos los israelitas, se ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, conforme al número de la tribu de Israel. A los sacerdotes se les asignaron sus turnos, lo mismo que a los levitas, para que sirvieran a Dios en Jerusalén, conforme a lo estipulado en el libro de Moisés. También los israelitas que volvieron del cautiverio celebraron la fiesta de la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un solo hombre y estaban ritualmente limpios y listos para ofrecer el sacrificio de la Pascua, tanto por ellos mismos como por los que habían estado cautivos y por sus hermanos los sacerdotes. Los israelitas que habían vuelto del cautiverio comieron con todos los que se habían apartado de las prácticas repugnantes de la gente que habitaba esas tierras, y habían decidido buscar al Señor, el Dios de Israel.
Con gran alegría celebraron durante 7 días la fiesta solemne de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de alegría al hacer que el rey de Asiria se compadeciera de ellos y porque habían cobrado fuerzas para la reconstrucción del templo del Dios de Israel. 1 de Corintios 3, del versículo 5 hasta el 23. Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré, y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra, ni el que riega son algo, sino Dios, que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está: Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, y estos son inútiles. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Salmo 29. Poder y gloria del Señor, Salmo de David. Rindan al Señor seres celestiales, rindan al Señor la gloria y el poder, ríndanle la gloria digna de su nombre, adoren al Señor en su santuario hermoso. La voz del Señor resuena sobre las aguas, el Dios de la gloria hace huir su voz. El Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano. Su voz hace que los montes Líbano y Sirión salten como becerros, como búfalos pequeños. La voz del Señor lanza llama de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cádiz. La voz del Señor desgaja las encinas y deja los árboles sin hojas, mientras en su templo todos proclaman su gloria. El Señor es el Rey eterno, Él ocupa su trono sobre las aguas. El Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con la paz.
Proverbios 20, versículo 26, 27. El rey sabio avienta como trigo a los impíos, y luego pasa sobre ellos la rueda del molino. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña los sentimientos más profundos. Bueno, vemos en Esdras que el Señor siempre cumple su palabra, y después de un momento de no hacer nada, una interrupción, la obra sigue. Entonces es muy interesante que tenemos que depender de Dios. Y habíamos leído de rey Ciro, como él fue usado por Dios, hasta Dios lo llamó su pastor. Pero con el tiempo la gente, especialmente los gobernadores del mundo, se les olvida lo que aún hicieron sus propios reyes. Interesante. Para nosotros, escuchen bien, hay tiempos para pelear y seguir adelante, enfrentando todo. Y hay momentos para esperar. Y las dos cosas se ven en la Biblia. A nosotros nos toca siempre estar unidos a la vid, a Jesucristo, escuchando el Espíritu Santo, que nos hace distinguir entre el momento de esperar y entre el momento de seguir adelante. Pablo siempre está hablando de la diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Aún con los ministros, algunos estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de esta congregación. Yo conocí un pastor con una iglesia pequeña, pero ellos creían que ellos eran la única iglesia verdadera, en el mundo. Entonces esto se llama ser engañado. Tenemos que congregarnos, tenemos que crecer juntos con una congregación, pero a la misma vez tenemos que entender que Dios está sobre todo. Bueno, una pregunta. Proverbios 20:27. Quiero que ustedes me den su interpretación de este versículo. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña los sentimientos más profundos. Oremos. Padre Dios, una vez más te damos gracias por tu gran bondad, tu misericordia y por tu instrucción en tu palabra para guiarnos. Si estamos en Cristo, ya tenemos la vida de Cristo en nosotros, pero nosotros necesitamos ser instruidos cómo vivir en esta vida. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos los miembros de esta comunidad con el hambre de acercarse más a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para pedir oración, comentar algo, contestar la pregunta, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico hay un número telefónico para dejar su recado, 877-212-1815. En México el número telefónico 55-41-70-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp, más 505-81-77-3708. Disponible todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buen día, hermanos del Ministerio de Ave en Español. Estoy llamando por un pedido de oración urgente. Les ruego oración por una joven mujer que está en terapia intensiva en Buenos Aires, Argentina. Su nombre es Ingrid Marlene Vargas.
No sabemos bien la razón por la que fue absorbida en un tipo de secta y en el tiempo esto hizo un cuadro físico de total desnutrición severa, con compromiso multiorgánico. En principio creían que iba a necesitar un trasplante de hígado. Gracias a Dios en este momento los doctores decían que no, si le han hecho transfusiones sanguíneas, pero está un cuadro muy, muy comprometido, no la pueden sacar de terapia intensiva. Les ruego por lo que ven, esto estamos hablando de sanación física, pero también espiritual. No tengo más detalles, pero les ruego por oración y por sostén para sus familiares, particularmente su hermana Mirna, una mujer de Dios. Esa fue la que me contactó, y estamos en las manos de Dios, pero les ruego que oremos a Jesucristo nuestro Señor, que los médicos puedan orar con el poder del Espíritu Santo, que si es la voluntad de Dios, que les restaure la salud completa a esta joven mujer, para que esa, una vez sanada, pueda dar testimonio de la gloria de Dios. Y hermanos, de estar alerta de cómo en este ministerio leer cada día la palabra de Dios, para que nadie nos pueda engañar y llamar cosas de Dios a lo que no lo son. Les agradezco mucho. Acá Silvina desde Nuevo México, que Dios los bendiga a todos los hermanos en este ministerio, que le dé victoria en todas sus luchas para la gloria de Dios, en nombre de su Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias por escuchar.